Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos que le ocurrieron a recolectores de basura. Me llamo Ramiro, y trabajo como recolector de basura en la ciudad de Querétaro. Mi turno empieza a las 5 de la madrugada, cuando la mayoría de la gente aún duerme. El trabajo es sencillo en esencia: recorrer la ciudad en el camión, recoger las bolsas que la gente deja en las esquinas y cargarlas. Aunque sencillo, no es nada agradable. Créeme, la gente tira de todo. Lo peor que solía encontrar, o al menos eso pensaba, eran animales muertos. No solo el olor era insoportable, sino que me ponía a pensar en lo cruel que puede ser la gente. A veces eran perros, gatos recién nacidos, e incluso aves. Ese tipo de cosas me hacía dudar de la bondad o la cordura de las personas. Nuestro recorrido diario termina en el almacén de residuos. Allí descargamos el camión y separamos los plásticos, el metal y los desechos orgánicos. Es un procedimiento rutinario, casi automático, aunque al principio me pareció raro que siempre hubiera policías en el lugar. Alguien dijo que era por precaución, pero nunca entendí exactamente qué significaba eso hasta el día que todo cambió. Era un lunes, uno de esos días donde el hedor parecía más pesado, casi pegajoso. Mientras vaciábamos el camión, un compañero, Joel, notó algo raro en una de las bolsas. Estaba rota, y de entre los desperdicios asomaba algo rosado. Pensando que era otro animal, soltó una maldición y sacó el contenido para verlo mejor. Lo que cayó al piso no era un animal muerto. Era un dedo humano. Recuerdo que al principio nos quedamos todos en silencio. Nadie decía nada, como si nuestras mentes no terminaran de procesarlo. Fue Joel quien rompió el silencio, gritando por los policías que estaban cerca. Uno de ellos se acercó de inmediato. En cuanto vio el dedo, nos apartó y llamó a su compañero. Lo recogieron con cuidado y lo guardaron en una bolsa plástica transparente. La cara de los oficiales lo decía todo: no era la primera vez que algo así pasaba. No pude dormir esa noche. Me revolví en la cama, preguntándome de dónde demonios había salido ese dedo y cómo había llegado hasta nosotros. A la mañana siguiente, antes de iniciar el recorrido, le pregunté a Joel si sabía algo más, pero él solo me miró con los ojos cansados y negó con la cabeza. Esas cosas no se preguntan, Ramiro, me dijo. Solo hacemos el trabajo y nos olvidamos de lo que encontramos. No pude olvidarlo. Y pronto descubrí que el dedo humano era solo el principio de algo mucho más oscuro. Los días siguientes después del hallazgo del dedo, Joel empezó a hablar conmigo de forma diferente. Era más reservado, pero cuando estábamos solos, se le escapaban comentarios que me dejaban helado. Escucha, Ramiro, me dijo una madrugada mientras ajustábamos el camión antes del recorrido. A veces viene gente mala al almacén. Ya sabes a qué me refiero. Están coludidos con la policía. No es solo ese dedo que encontramos esa vez, créeme. No supe qué decir. Sentí un vacío en el estómago mientras él encendía un cigarro con manos temblorosas. Es mejor no hacer preguntas. Hay cosas peores, y ojalá nunca te toque vivirlas. Quedé pensativo. Las palabras de Joel resonaban en mi cabeza cada vez que recogíamos una nueva tanda de basura. Por más que intentaba hacerme el fuerte, no podía dejar de mirar las bolsas, preguntándome qué podría haber dentro. Pero decidí seguir su consejo, no meterme. Todo parecía normal hasta el martes siguiente. Estábamos por la colonia Hércules, una zona donde siempre había montañas de bolsas negras acumuladas. Ya casi habíamos terminado el recorrido cuando noté algo fuera de lo común. Un par de hombres se acercaron al camión desde una camioneta negra estacionada en la esquina. Vestían ropa sencilla, pero había algo en su forma de caminar que me puso los pelos de punta. Uno de ellos llevaba una bolsa negra enorme, casi del tamaño de un cuerpo. La lanzaron al camión con fuerza, sin decir una sola palabra. Ni siquiera nos miraron. Me quedé paralizado, mi mente trabajando a toda velocidad. Me imaginaba lo peor: otro dedo,
una extremidad o quizás algo mucho más macabro. Sentí una oleada de adrenalina, queriendo gritarles, preguntarles qué demonios estaban haciendo. Pero las palabras de Joel regresaron como un golpe. Joel notó mi expresión y se acercó, poniéndome una mano en el hombro. «Solo llevémoslo al almacén», dijo en voz baja. «Nosotros no tenemos nada que ver en esto». Su tono era firme, pero sus ojos delataban el mismo miedo que yo sentía. El camino al almacén fue el más largo y silencioso de mi vida. Con cada bache que tomaba el camión, la bolsa gigante parecía moverse de una manera inquietante. El zumbido del motor y el crujido de las bolsas a mi alrededor se sentían insoportables. Llegamos al almacén justo al amanecer. Joel me hizo una seña para descargar como siempre, pero cuando llegó el turno de esa bolsa, mis manos temblaron al tocarla. Estaba fría, más fría de lo que debería estar después de pasar horas en el camión. «Déjala, Ramiro», susurró Joel. «No es nuestra bronca». El supervisor y un par de policías estaban cerca, conversando. Uno de los oficiales se acercó al montón de bolsas, revisándolas con una mirada que parecía saber exactamente qué buscaba. Mis ojos no se despegaban de él mientras escarbaba. Y luego lo vi detenerse frente a esa bolsa. La observó por unos segundos, como si ya supiera lo que había dentro. Luego, con un tono frío y autoritario, dijo: «Todos los presentes, retírense». Joel y yo nos miramos. Nadie protestó. Asentimos en silencio, y sin mirar atrás, salimos del almacén. Los demás trabajadores hicieron lo mismo. Había algo en la forma en que el oficial lo dijo que no dejaba lugar a dudas, no éramos bienvenidos en lo que estaba a punto de suceder. Mientras caminábamos hacia la salida, un grupo de personas ingresó al almacén. Eran 5 o 6, todos con ropa oscura, y sus rostros parecían tallados en piedra. No dijeron una palabra, ni nos miraron siquiera. Fue como si ni siquiera existiéramos para ellos. El último sonido que escuché antes de cruzar la puerta fue el ronco rugido de la máquina trituradora encendiéndose. Ese ruido reverberó en mi cabeza durante todo el trayecto a casa. Una mezcla de acero y poder, tragándose algo que nunca sabríamos qué fue. O quizás sí lo sabíamos, pero ninguno de nosotros se atrevía a admitirlo. Esa noche no pude dormir. Pensé en la bolsa, en los hombres que la trajeron, en el policía que la inspeccionó y en ese grupo de desconocidos. Todo estaba conectado de una forma retorcida, y nosotros éramos solo piezas descartables en un sistema mucho más grande y oscuro de lo que podíamos imaginar. Me di cuenta de que Joel tenía razón, no hacer preguntas era lo más seguro. Pero eso no hacía que el miedo desapareciera. Si todo estaba tan podrido, si la policía estaba coludida, si las máquinas trituradoras no eran para residuos comunes, entonces, ¿quién nos protegía? ¿Quién vigilaba a los que se suponía que debían protegernos? Vivir con miedo es parte de la rutina para algunos, pero a veces ese miedo deja de ser una sombra y se convierte en una presencia tangible. Como el rugido de esa máquina que todavía escucho en mis pesadillas. Al final, aprendí lo que Joel quería enseñarme desde el principio, en un lugar donde todo está conectado, donde la violencia y el silencio son moneda corriente, la única forma de sobrevivir es mirar para otro lado. Aunque, a veces, ni siquiera eso sea suficiente. Continuamos. Soy un humilde recolector de basura. Mi vida no es glamurosa ni mucho menos, pero me gusta lo que hago. Hay algo reconfortante en las rutinas sencillas y en saber que, aunque nadie lo note, mi trabajo ayuda a mantener la ciudad en pie. Mi día comienza muy temprano, cuando el sol apenas asoma. Subo al camión de recolección y recorremos las calles, tirando las bolsas de basura en la parte trasera del vehículo. Los camiones modernos, como el que usamos ahora, tienen una especie de molinos gruesos que giran lentamente. Esos molinos son impresionantes, trituran cosas grandes como sillones, mesas o cualquier objeto que antes requería esfuerzo extra. Para nosotros, eso es una maravilla,
aunque el ruido que hacen puede ser un poco inquietante si lo escuchas demasiado tiempo. Todo era normal, o al menos lo parecía, hasta que empezamos a notar a un hombre extraño en nuestra ruta. Al principio no le di mucha importancia. No es raro que la gente salga de sus casas cuando escucha el camión de basura. Algunos lo hacen para dejar sus bolsas a última hora, otros para curiosear o asegurarse de que recogimos todo. Pero este sujeto era diferente. No traía bolsas de basura ni intentaba hablarnos. Simplemente salía de su casa y se quedaba quieto, mirando el camión desde la banqueta. La primera vez que lo vi, me pareció raro, pero no le di mayor importancia. Sin embargo, la situación se volvió inquietante con el tiempo. Cada vez que pasábamos por su calle, ahí estaba, de pie, con los brazos cruzados o colgando a los lados, siempre mirando. Sus ojos no seguían al camión, como lo haría alguien curioso, se clavaban en los molinos traseros, observando cómo trituraban la basura. Esto pasó casi durante un mes entero. Cada madrugada, al llegar a esa parte de la ruta, sabíamos que lo encontraríamos ahí, como si esperara nuestra llegada. No hablaba, no hacía gestos, no interactuaba con nadie. Simplemente miraba. Al principio, me reí de la situación con mis compañeros. Quizá el tipo quiere comprar uno de estos camiones, dije bromeando. Pero a medida que los días pasaban, algo en su presencia comenzó a incomodarme. Había algo en su postura, en la intensidad con la que observaba, que me hacía sentir que no todo estaba bien. Una madrugada, mientras tiraba las bolsas al camión, me atreví a mirar directamente al sujeto. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no hubiera emoción en ellos. Y luego, justo antes de que el camión avanzara, me di cuenta de algo que me hizo estremecer, estaba sonriendo. Esa sonrisa se quedó conmigo todo el día. Era una sonrisa tenue, casi imperceptible, pero cargada de algo que no pude definir. No le dije nada a mis compañeros. No quería parecer paranoico, pero en el fondo sabía que esto no era normal. Algo no estaba bien con ese hombre, y pronto lo descubriría de la peor manera. Pasaron 2 semanas antes de que algo realmente extraño ocurriera. Durante ese tiempo, cada madrugada recorríamos la ruta como de costumbre, pero algo había cambiado. El hombre que siempre estaba allí, observando los molinos, ya no apareció más. La primera vez que pasamos por su calle sin verlo, sentí un alivio inesperado. No se lo mencioné a mis compañeros, pero algo en mí se relajó al no sentir su mirada clavada en la máquina. Quizás se aburrió, pensé, intentando convencerme de que todo estaba bien. Sin embargo, algo en el ambiente de esa calle se sentía diferente, más pesado, como si algo invisible acechara en la oscuridad. Esa madrugada seguimos con nuestro trabajo como siempre. El ruido del camión llenaba el silencio de las calles dormidas mientras recogíamos bolsa tras bolsa, tirándolas en la trituradora trasera. Fue mientras cargaba una tanda de bolsas que lo escuché, un crujido. No era el sonido habitual de los molinos triturando plástico o madera. Era más denso, húmedo y completamente fuera de lugar. El ruido fue tan extraño que me congelé, con una bolsa de basura a medio lanzar. Daniel, que estaba cerca, me miró. ¿Qué fue eso?, murmuró, con una mezcla de curiosidad y miedo. Antes de que pudiera responder, otro crujido resonó, más fuerte esta vez. Algo no estaba bien. Dejé la bolsa en el suelo y caminé lentamente hacia la parte trasera del camión, donde los molinos seguían girando lentamente, triturando la basura. Y entonces lo vi. Primero, fueron los pies. Descalzos, cubiertos de sangre seca, con los dedos doblados en ángulos imposibles. Luego, las piernas, desgarradas, con trozos de piel y músculo colgando como tiras de tela vieja. Más arriba, el torso, aplastado y parcialmente triturado, como si los molinos hubieran intentado devorarlo pero no lograran llevarse todo de una sola vez. Las costillas sobresalían como los dientes de un animal moribundo, y entre ellas se asomaban pedazos de órganos destrozados. Lo peor fue la cabeza. Apenas colgaba del cuello,
ladeada en un ángulo grotesco, con un ojo completamente abierto y vacío, mientras el otro parecía derretirse sobre su mejilla. Y esa sonrisa, todavía estaba ahí. Esa misma sonrisa tenue, casi burlona, que me había perturbado semanas antes. Me quedé paralizado. Mis piernas temblaban y sentí un nudo en el estómago que casi me hizo vomitar. El aire olía a metal caliente, sangre y algo más, algo que no podía describir pero que hacía que cada fibra de mi cuerpo quisiera salir corriendo. Daniel, que había venido detrás de mí, soltó un grito ahogado al verlo. «Dios santo», exclamó, retrocediendo rápidamente. El sonido de los molinos continuó, rompiendo pequeños pedazos de lo que quedaba del hombre, haciendo que su cuerpo se moviera de una forma horriblemente antinatural. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando esa escena sacada de una pesadilla. Solo sé que, finalmente, Daniel me agarró del brazo y me sacó de mi trance. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que llamar a alguien». Pero mientras nos alejábamos del camión, una idea oscura y aterradora cruzó por mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué ese hombre, que nos observó durante semanas, decidió lanzarse a los molinos? No podía quitarme la imagen de su sonrisa. Después de ver aquella escena, no tuvimos otra opción más que detener el camión y llamar a la policía. Daniel lo hizo mientras yo permanecía sentado en la banqueta, con las manos temblando y la mente intentando borrar la imagen de lo que acabábamos de presenciar. En pocos minutos llegaron patrullas y una ambulancia. Los oficiales inspeccionaron el camión, tomaron nuestras declaraciones y nos ordenaron quedarnos al margen. Uno de ellos, más joven, salió pálido después de mirar los molinos. No había mucho que recoger. Los molinos ya habían hecho su trabajo. Días después, me enteré del nombre del sujeto. Se llamaba Luis Santiago Gómez. Según los reportes, vivía solo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Los vecinos apenas lo conocían, decían que casi nunca salía y que parecía cargar con una tristeza inmensa. No tenía familia conocida ni amigos cercanos. El informe oficial decía que Luis sufría de una depresión severa. En su casa encontraron notas que, según los oficiales, eran una mezcla de pensamientos oscuros y confusos. Una de ellas me quedó grabada cuando la escuché: «El mundo me ha triturado, ahora yo elijo cómo terminar». No sé qué lo llevó a fijarse en nosotros, en el camión, en los molinos. Quizás los veía como un símbolo, una forma de acabar con el dolor que lo consumía. Quizás fue su forma de dejar un mensaje al mundo, uno que todavía no logro comprender del todo. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en él. No puedo dejar de preguntarme cómo alguien llega a un punto en el que lanzarse a una máquina trituradora parece la única salida. Me duele saber que, mientras nosotros vivimos nuestras vidas, hay personas como Luis, atrapadas en una oscuridad tan densa que no ven otra opción. La depresión es un enemigo silencioso. No siempre grita, no siempre da señales claras. A veces, como Luis, simplemente aparece un día y deja un vacío imposible de llenar. Y aunque quisiera pensar lo contrario, no puedo evitar sentir que vivimos en un mundo que no sabe cómo lidiar con ese dolor. Un mundo donde, muchas veces, el sufrimiento de las personas pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde. Continuamos. Mi nombre es José Muñoz, y hace algunos años trabajé como limpiador de calles. Fue uno de esos empleos que no buscas por gusto, sino porque simplemente necesitas sobrevivir. La municipalidad ofrecía el trabajo a quienes no podían encontrar nada más, y para mí, fue una tabla de salvación en medio de un océano de problemas. Mi jornada comenzaba a las 4:30 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía y el frío calaba hasta los huesos. Salía con mi escoba, recogedor y un carrito con bolsas de basura, recorriendo las calles designadas en mi zona. Por lo general, terminaba alrededor de las 7, justo cuando el sol comenzaba a asomarse entre los edificios y las personas empezaban a llenar las calles. El trabajo no era complicado, pero las madrugadas tenían su propia personalidad.
No eran solo la soledad y el frío, era algo más, algo que no podía describir con precisión. Había un silencio que no parecía natural, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Lo único que rompía ese mutismo eran los ruidos ocasionales de un gato husmeando en la basura o el susurro del viento arrastrando hojas secas por la acera. Lo que más me incomodaba, sin embargo, eran los borrachos. Siempre había al menos uno o dos tirados en las esquinas o apoyados contra las paredes de los edificios. No sabía cómo actuar con ellos. ¿Debería acercarme y despertarlos? ¿Dejarlos ahí hasta que despertaran por su cuenta? Lo peor era que si reportaba la situación, la policía ni siquiera se molestaba en venir. Una noche, mientras barría cerca de un pequeño parque, vi a uno de esos borrachos. Estaba tirado en un banco, con la cabeza colgando hacia un lado y el brazo extendido hacia el suelo. Por un momento pensé que tal vez estaba muerto, pero entonces vi que su pecho subía y bajaba lentamente. Decidí no acercarme y seguir con mi trabajo. No quería problemas. A pesar de que intentaba ignorar estas situaciones, no podía evitar sentir una inquietud creciente. Había algo extraño en esos borrachos. No todos, claro, pero algunos de ellos parecían demasiado quietos, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Nunca pensé que algo fuera a pasar, hasta aquella madrugada que cambió todo. Era una madrugada fría y silenciosa, como tantas otras. Las luces de las farolas titilaban débilmente, y mi escoba arrastraba las hojas secas por el asfalto mientras el eco de mis pasos resonaba en las calles vacías. Me dirigí hacia el parque habitual, ese pequeño espacio con un par de bancos que, a esas horas, siempre estaba desierto. Al acercarme, mi corazón dio un vuelco. En uno de los bancos, el mismo donde días antes había visto a un borracho dormido, había otro hombre sentado. Pensé que quizás era alguien diferente, pero algo en la postura me resultaba familiar. Estaba inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la cabeza gacha, como si estuviera dormido o sumido en un profundo letargo. «Señor», pregunté con cautela, manteniendo cierta distancia. No hubo respuesta. Me quedé allí unos segundos, inmóvil, tratando de decidir si acercarme o seguir mi camino. Finalmente, el sentido del deber me ganó. Después de todo, no podía ignorarlo. Caminé lentamente hacia él, sintiendo un nudo en el estómago que crecía con cada paso. Cuando estuve a pocos metros, algo me hizo detenerme. Su piel era demasiado pálida, casi grisácea, y había algo extraño en su inmovilidad. Parecía más una estatua que una persona. Tragué saliva y extendí una mano temblorosa para tocar su hombro. En cuanto lo hice, el hombre se inclinó hacia un lado, cayendo pesadamente al suelo. Lo que vi entonces me dejó paralizado. Su rostro no tenía ojos. Donde deberían estar, solo había cuencas vacías, negras como la noche. Su expresión era una mezcla de serenidad y algo perturbadoramente fuera de lugar, como si una sombra de burla se ocultara en su rostro. Retrocedí un paso, con el corazón latiendo descontrolado. Pensé en llamar a la policía, pero antes de que pudiera reaccionar, algo más llamó mi atención. Giré la cabeza hacia el resto del parque, y allí, entre las sombras, vi movimiento. Otros hombres estaban sentados en los bancos o apoyados contra los árboles. Sus figuras eran oscuras, pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra, pude distinguirlos con claridad. Todos ellos tenían algo en común, rostros inexpresivos y cuencas vacías en lugar de ojos. Había al menos 5 de ellos, y estaban inmóviles, como si hubieran estado esperando que yo llegara. El aire se volvió pesado, casi sofocante, y una sensación de peligro inminente me invadió. Uno de los hombres, el más cercano a mí, giró lentamente la cabeza en mi dirección. Aunque no tenía ojos, sentí que me estaba mirando, que me estaba viendo de una manera que no podía comprender. Dando un paso atrás, casi tropecé con mi carrito de limpieza. No podía apartar la mirada de ellos, pero mi instinto me gritaba que corriera. Y entonces, de repente,
Todos comenzaron a moverse al unísono, como si algo invisible les hubiera dado una orden. Se levantaron, lentos pero decididos, y comenzaron a caminar hacia mí. La adrenalina me golpeó como una ola. Dejé caer mi escoba y mi recogedor, giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas. Sentía sus pasos detrás de mí, firmes, constantes, pero nunca rápidos, como si supieran que no necesitaban apresurarse para atraparme. No me detuve hasta que llegué a una avenida iluminada, donde los primeros vehículos comenzaban a circular. Al mirar hacia atrás, el parque estaba vacío. No había señales de los hombres sin ojos, ni del primero que había caído al suelo. Todo estaba en silencio, pero yo sabía que lo que había visto era real. Esa noche no regresé al parque, ni terminé mi turno. Me fui a casa con el corazón palpitando y la sensación de que algo mucho más oscuro de lo que podía entender se escondía en las calles que limpiaba cada madrugada. La mañana siguiente no pude dormir. Apenas había amanecido cuando encendí la televisión para distraerme, pero el silencio de mi departamento y los recuerdos de lo ocurrido me tenían al borde de un ataque de nervios. Cada sombra en las paredes, cada ruido proveniente de la calle, me hacía saltar del sofá. Fue entonces cuando las noticias comenzaron a transmitir algo que me heló la sangre. La reportera, con un tono serio y pausado, relataba lo que había sucedido en un parque de mi ciudad, justo el parque que limpiaba cada madrugada. Esta mañana, las autoridades encontraron 6 cadáveres en las inmediaciones del Parque Central. Según los reportes preliminares, las víctimas tenían signos evidentes de haber sido envenenadas mientras dormían. Lo más perturbador, según fuentes policiales, es que a todos les habían arrancado los ojos antes de morir. Aún no se ha identificado al responsable, pero la policía continúa investigando este caso que ha conmocionado a la comunidad. Me quedé petrificado, sin poder apartar la mirada de la pantalla. La cámara mostró imágenes del parque acordonado, policías y forenses trabajando en la escena del crimen. Luego, comenzaron a mostrar las fotos de las víctimas. La primera imagen me hizo contener el aliento. Era el rostro del hombre que había visto caer del banco la noche anterior. Su rostro pálido, sin ojos, era exactamente como lo recordaba, salvo que ahora estaba en una camilla, cubierto parcialmente con una sábana. No podía creerlo. Lo había visto. Había estado allí, pero, ¿cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? Mi mente daba vueltas, buscando una explicación racional, pero solo encontraba más preguntas. ¿Quién había hecho algo tan horrible? ¿Cómo era posible que esa misma noche hubiera visto a esas personas caminar, moverse? ¿Acaso no estaban realmente muertos en ese momento? Apagué la televisión de golpe, incapaz de seguir viendo. La sensación de que algo oscuro y retorcido estaba sucediendo en las sombras de la ciudad me carcomía por dentro. Esa madrugada no había sido un mal sueño ni un producto de mi imaginación. Había sido real, y ahora estaba en las noticias para confirmarlo. No regresé al trabajo esa noche ni ninguna otra. Pedí que me asignaran a otra zona, pero incluso allí, el miedo me perseguía. Cada vez que veía a alguien sentado en un banco o apoyado contra una pared, mi cuerpo se tensaba, esperando que en cualquier momento alzara la cabeza y me mirara con esos rostros vacíos. Hoy, cada vez que paso cerca de un parque, no puedo evitar recordar esa madrugada. Me pregunto quién o qué puede ser capaz de arrancarle los ojos a una persona, dejándola vacía, tanto por dentro como por fuera. Y, sobre todo, me pregunto si algún día volveré a cruzarme con esas figuras inexplicables, esas sombras que caminan en la noche, atrapadas entre la vida y la muerte. A veces pienso que el verdadero horror no es lo que hacemos por sobrevivir, sino lo que dejamos que ocurra en las esquinas oscuras de nuestras ciudades. En lugares donde nadie mira y donde el silencio encubre secretos que nunca deberían ser revelados. Continuamos. Trabajar como recolector de basura no es un trabajo de ensueño, pero para mí, es honesto y suficiente. Desde hace 3 años hago lo mismo cada madrugada,
subir al camión junto con mi compañero Marcos y recorrer las calles de la ciudad recogiendo todo lo que las personas deciden desechar. No es un trabajo bonito, pero a estas alturas he visto de todo, y pocas cosas me sorprenden. Nuestro camión, como muchos de los nuevos modelos, está equipado con un molino en la parte trasera. Es un mecanismo ruidoso, lento, pero efectivo, que tritura las bolsas de basura y cualquier cosa grande que no quepa bien en los compartimentos. Marcos y yo siempre bromeamos diciendo que es como alimentar a un monstruo insaciable, un monstruo que no para de girar y masticar lo que le demos. Todo comenzó una madrugada como cualquier otra. Nuestro supervisor nos llamó antes de iniciar la ruta y, casi sin mirarnos, nos entregó un mapa con una indicación clara: hoy suman esta calle a su recorrido, la calle Olvido. Miré el papel confundido. ¿Calle Olvido? Nunca he oído hablar de esa calle, comenté, frunciendo el ceño. Yo tampoco, respondió Marcos, encogiéndose de hombros, pero si está en el mapa, será mejor que vayamos. La ciudad aún estaba envuelta en un silencio pesado cuando llegamos. La calle Olvido resultó ser un callejón largo y estrecho, escondido en un rincón que parecía olvidado por todos. Las fachadas de los edificios eran viejas y estaban llenas de grietas. No había farolas, solo la luz tenue del camión iluminaba nuestro camino. Todo estaba desierto. Ni siquiera había perros callejeros rondando, algo muy raro para una zona como esta. ¿No te parece demasiado tranquilo?, preguntó Marcos, mientras se bajaba del camión para recoger la primera bolsa de basura. Yo asentí en silencio. Algo no se sentía bien, pero no sabía qué era exactamente. Marcos cargó una bolsa negra y la arrojó al molino. Al abrirse, vi que de ella goteaba un líquido oscuro y espeso. Pensé que era jugo de comida descompuesta, pero el olor no era el típico de la basura orgánica. Tenía algo metálico y dulce que me revolvió el estómago. Seguimos recogiendo bolsas. Todas eran similares, negras, bien amarradas, y todas goteaban el mismo líquido. Lo extraño es que parecían más pesadas de lo normal. Algunas incluso parecían estar calientes al tacto, como si dentro hubiera algo vivo. Esto no está bien, dijo Marcos, deteniéndose a mirar una bolsa con el ceño fruncido. Mira esto. Me acerqué, y cuando la toqué, también lo sentí, la bolsa estaba tibia. No sé cómo explicarlo, pero al poner la mano sobre ella, fue como si algo se moviera ligeramente dentro. Quizá es algún animal muerto, dije, intentando sonar lógico, aunque mi voz me traicionaba. Marcos negó con la cabeza y, sin pensarlo más, lanzó la bolsa al molino. El camión siguió avanzando lentamente, y las ruedas del molino comenzaron a girar, triturando todo. Pero entonces ocurrió algo extraño. El sonido habitual de la máquina fue interrumpido por un crujido seco, diferente a cualquier cosa que hubiéramos oído antes. Fue como si el molino se hubiera atascado con algo. ¿Qué diablos fue eso?, pregunté, mi voz temblando un poco. No lo sé, pero será mejor que lo revisemos. Bajamos del camión y caminamos hacia la parte trasera. El molino seguía girando lentamente, pero el líquido oscuro ahora salía en mayor cantidad, mezclado con algo más espeso, más rojizo. «Es sangre», susurró Marcos, su rostro pálido bajo la tenue luz del camión. Y entonces lo vimos. Entre los pedazos de basura triturada, algo sobresalía. Al principio, no entendí lo que era. Parecía un trozo de madera, pero al fijarme mejor, vi que era carne. Una pierna humana, triturada casi por completo, con fragmentos de hueso sobresaliendo como astillas. No, no puede ser, dije, retrocediendo lentamente. Marcos y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando lo escuchamos, un ruido suave, casi como un susurro, proveniente del final de la calle. ¿Lo oíste?, preguntó Marcos, sus ojos llenos de terror. Solo asentí, incapaz de pronunciar palabra. Había algo ahí afuera, en la oscuridad, observándonos. Lo sentía.
Subimos al camión y salimos de esa calle lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes seguían volviendo a mi cabeza, la pierna en el molino, el líquido oscuro, y ese susurro. Algo estaba muy mal en la calle Olvido, y sabía que no sería la última vez que enfrentaríamos esa oscuridad. Pasaron varios días antes de que tuviéramos que volver a la calle Olvido. Marcos y yo intentamos esquivar esa parte de la ruta, pero nuestro supervisor fue claro, no podíamos dejar de recolectar basura en esa zona. Nos miró con un rostro inexpresivo y dijo: ustedes solo recojan la basura. No hagan preguntas. El tono en su voz me puso nervioso. Algo en esa calle era distinto, pero parecía que todos, excepto nosotros, sabían exactamente qué ocurría. Aquella noche, mientras nos acercábamos al callejón, el aire se sentía más denso que nunca. Un olor nauseabundo llenaba el ambiente, más fuerte que cualquier cosa que hubiese sentido antes. Cuando llegamos, encendimos las luces del camión y él las iluminó, las fachadas agrietadas y el suelo lleno de bolsas negras. Pero esta vez, algo más llamó nuestra atención. Allí, en el centro del callejón, estaba un hombre. Era el mismo hombre que habíamos visto semanas atrás, el que se quedaba mirando el camión en silencio. Pero ahora era diferente. Su cuerpo estaba cubierto de cucarachas que se movían frenéticamente por su piel como si formaran parte de él. Lo peor era su pierna, o más bien, la ausencia de ella. La pierna derecha del hombre no estaba. En su lugar, solo había un muñón oscuro y sangrante, del que goteaba el mismo líquido espeso que habíamos visto en las bolsas. Las cucarachas parecían salir del muñón, como si estuvieran naciendo de él. ¿Es él?, susurró Marcos, sin apartar la vista del hombre. Sí, pero ¿qué le pasó?, murmuré, incapaz de moverme. El hombre levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz. Cuando abrió la boca, no emitió ningún sonido, pero algo comenzó a moverse dentro de ella. Era una cucaracha, que salió arrastrándose desde su garganta. Marcos retrocedió, tropezando con una bolsa de basura, y yo sentí que mis piernas estaban clavadas al suelo. El hombre dio un paso hacia nosotros, arrastrando su cuerpo con una lentitud casi antinatural. Cada vez que avanzaba, las cucarachas se movían por su piel, como si lo empujaran hacia adelante. «Vámonos», gritó Marcos, tirando de mi brazo. Corrimos hacia el camión y subimos de un salto. Marcos encendió el motor con manos temblorosas, y yo miré por el retrovisor. El hombre seguía ahí, parado bajo la luz del camión, inmóvil. Pero las cucarachas no se detuvieron. Comenzaron a dispersarse, moviéndose hacia el camión como un río oscuro y ondulante. El motor rugió, y salimos del callejón a toda velocidad. Pero no importaba cuánto nos alejáramos, el sonido del molino triturando las bolsas y el eco del zumbido de las cucarachas parecía seguirnos. Esa fue la última vez que fuimos a la calle Olvido. Cuando intentamos reportarlo al supervisor, solo nos miró con frialdad y dijo: «Déjenlo así. No vuelvan ahí». Días después, nos enteramos de que habían clausurado la calle. Nadie explicó por qué. Pero yo no necesitaba una explicación. Sabía que había algo en ese lugar, algo oscuro, algo que nunca entenderíamos. Desde entonces, cada vez que veo una cucaracha, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. No puedo evitar pensar en el hombre sin pierna, cubierto de insectos, y en lo que significaba su presencia. Tal vez nunca lo sabré, pero una cosa es segura: hay lugares y cosas que es mejor no cuestionar, porque la basura que dejamos atrás no siempre pertenece solo al mundo de los vivos.